valvular, agradecería al delegado si es que por algún motivo se llegase a cortar o se viese o se congelase, que me avise por WhatsApp para poder corregir la situación lo antes posible. ¿Ya? Porque como voy a estar en presentación de pantalla completa, no, a veces no se ve del todo bien. Ya, muy Está bien, bien, doctor, no se preocupe. entonces ahorita voy a comenzar. Si es que por algún momento no se llegas a escuchar bien, por favor también me avisan. Ya, listo, ahora sí. Voy a pedir al delegado que vea si es que avanza, si es que esto avanza adecuadamente. Sí, doctor, sí está avanzando adecuadamente las PPTs. Ya, muy bien, listo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Por motivos de fuerza mayor, el día de hoy yo voy a desarrollar, se va a adelantar la clase de endocardititis infecciosa, la voy a desarrollar yo. Al delegado ya le estoy haciendo, ya le he hecho llegar la presentación, entonces le va a poder hacer llegar más tarde a ustedes. A ver, para definir la endocarditis es un proceso inflamatorio infeccioso en su mayoría. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que se denominan también como endocarditis que no devienen de un proceso infeccioso, como por ejemplo la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es un proceso inflamatorio, pero que está sobre todo relacionado con la presencia de anticuerpos lúpicos. ¿Ya? Entonces tenemos que es un proceso inflamatorio infeccioso generalmente de etiología bacteriana. Si bien es cierto, pues puede haber una endocarditis también por alguna etiología viral o fúngica con menor frecuencia, que son la fúngica es terriblemente destructiva, generalmente es bacteriana. Se localiza en la superficie interna del corazón, pero, pero la mayoría de estos se ubica en zonas específicas. Si bien es cierto, se puede desarrollar en cualquier parte de la superficie interna, se desarrolla generalmente en áreas que están sometidas a a cambios de estrés intenso. En este caso, son generalmente valvulares. La incidencia, más o menos para el 2020, suele ser 13.8 casos por 100.000 habitantes, estimado a nivel mundial. Esta clase de eventos se ven que con el paso del tiempo incrementan la resistencia a antibióticos, se ve un aumento de la población en riesgo. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de los pacientes congénitos que vamos a ver más adelante sobreviven más tiempo y tienen más chance de desarrollar endocarditis. Y bueno, pues se desarrolla no solo a alta mortalidad, sino a alta morbilidad y carga hospitalaria. Muy bien, como pueden ver, esta especie de recubrimiento blanco es la superficie endocárdica y pues conforma parte de todo lo que es la superficie interna del músculo cardíaco, los músculos papilares, conlleva al recubrimiento de lo que es las válvulas y las cuerdas tendíneas. Y en esta clase de casos se desarrolla generalmente, como ven, sobre la superficie valvular. Entonces, muy bien. ¿Cuál es la clasificación? ¿Se puede clasificar por tiempo o por tipo? Ustedes me dirían, doctor, ¿cómo que por tiempo, por tipo? En efecto, por tiempo va a clasificarse si es que es una infección aguda, subaguda o crónica. ¿Ya? Los pacientes muchas veces se presentan con tiempo larvado de meses, entonces ya es una infección crónica y sobre esta infección crónica vamos a desarrollar generalmente la mayoría de los síntomas, o perdón, digo, de los signos que vamos a ver, los signos inflamatorios, los signos tromboembólicos, etcétera. La subaguda, que es más o menos a partir de a partir de las 5 semanas, y la aguda, que es menor de 2 semanas. Ahora, por el tipo de válvula, se puede desarrollar en una válvula nativa o en una válvula protésica. ¿Ya? Como saben, en nuestro medio
hay más de un motivo por el cual se debe cambiar las válvulas cardíacas, ya sea por enfermedad reumática, por degeneración, por enfermedad mixomatosa como la de Barlow, por otras causas, por alteraciones pues que se puedan presentar tras un infarto, etcétera, etcétera. Entonces, se ve o en la necesidad del cambio de prótesis y como al ser esta, generalmente nosotros se suele utilizar en su mayoría lo que son prótesis mecánicas por su larga duración, cuando no se puede reparar la válvula. Entonces, estas superficies mecánicas son superficies pues que no tienen una protección biológica, no están cubiertas por endotelio, por endocardio. Entonces, reaccionan de manera distinta con los componentes de la sangre y por lo tanto son más propensas a ser una superficie colonizable, aparte de la gran manipulación pues que hay al momento de abrir el pecho, crear la ventana cardíaca, abrir o ya sea el atrio o la aorta para realizar el cambio de estas válvulas. Entonces, cuando sufre una de estas válvulas una infección, se categoriza como temprano o tardía. La importancia de esta es precisamente la clase de microorganismo que la va a colonizar. Como vamos a ver más adelante, las válvulas tardías se correlacionan con microorganismos ya más propios de la comunidad, mientras que las válvulas tempranas se van a relacionar con microorganismos propios del entorno hospitalario. Y la última, pues, que no es exactamente una categoría en sí, pero se toma como un elemento aparte, porque los pacientes usuarios de drogas endovenosas representan un grupo especial de bacterias que pueden generar endocarditis y un sitio especial. ¿Por qué? Porque se suelen ver primariamente más afectado del lado derecho. Ahora, en la endocarditis infecciosa, recuerden por qué motivo dijimos que se presentaba más en la superficie valvular. ¿Por qué se va a presentar más sobre todo en el lado izquierdo, aorta, válvula mitral? ¿Por qué? Porque las válvulas separan cavidades. Al separar cavidades van a estar sometidas a estrés. Estrés de cierre, estrés de apertura, deformación durante la sístole ventricular. La válvula mitral se deforma durante la sístole. Durante la diástole también sufre cierto grado de deformación la válvula aórtica. La superficie que da hacia el ventrículo izquierdo pues se somete a gran presión, 120, 130, 150, 160 milímetros de mercurio con grandes gradientes transvalvulares. Pues cuando hay sístole ventricular, se someten pues a gradientes de 130, 140 milímetros de mercurio el ventrículo, la aurícula llega a 20 y tenemos una gradiente pues de 130, 140 y esa diferencia de gradiente es lo que deforma la válvula y esta deformación es la que altera la superficie endocárdica y genera la posibilidad de que se desarrollen la colonización de estas bacterias. ¿Qué más? Los flujos. ¿Por qué? Porque los flujos a través de la válvula aórtica son flujos de velocidad de 1 o 2 metros por segundo, que son generalmente más altos que en otras patologías. Pero digo, que en los flujos de las otras cámaras y este flujo con un aumento de la velocidad, pues también genera un estrés de cizallamiento lateral en el endocardio de la válvula y favorece pues el desarrollo de estas endocarditis. Muy bien, entonces, ¿cómo se da la fisiopatología? Tenemos un endotelio normal y aquí se puede dar de dos maneras. O tienes una válvula o un endotelio alterado o tienes un microorganismo con gran capacidad invasiva. Perdonen, o gran capacidad invasiva. Si es que tú tienes un endotelio alterado, las bacterias con menor capacidad invasiva van a poder adherirse a la superficie subendotelial. Y al adherirse a la superficie subendotelial, van a poder o bien internalizarse o bien migrar lateralmente. Esto va a generar una reacción en el endotelio circundante
que va a desencadenar una respuesta inflamatoria, quimiotrayente de monocitos, de plaquetas, una agregación, y esta agregación va a ser precisamente la que va a proteger en su interior a las bacterias. Sí, por favor. Muy bien, entonces, como vemos, este es el ciclo. El velo valvular, ya sea sano con alguna clase de lesión primaria, cuando desarrollan estrés, en algunos casos pueden desarrollar agregación plaquetaria, se desarrolla, se desarrolla la agregación de fibrina cuando pierde la capacidad anti, antitrombótica, se desarrollan las vegetaciones no infecciosas con una bacteriemia sobre, sobre estos agregados, se desarrolla una colonización y se desarrollan las vegetaciones sépticas como las conocemos. Pero este es en el proceso, por favor, hago hincapié bastante, es que este es en el proceso en donde el cual hay una alteración primaria hay una alteración primaria en la válvula, que es el desarrollo de la endocarditis aséptica. En algunos pacientes no necesitas el desarrollo de una endocarditis aséptica, sino que microorganismos muy agresivos como el Staphylococcus aureus o los estreptococos tienen gran capacidad de adherencia, tienen endopeptidasas de matriz que les permiten generar una brecha sobre una superficie sana y lo único que necesitan es un flujo constante, o sea, que hayan de manera repetida procesos de bacteriemia. Entonces, en algún momento esta lesión que pueden generar va a permitir su adherencia, su agregación y se va a dar este proceso sin necesidad del desarrollo previo de una endocarditis aséptica. Ahora, muy bien. Esa es la parte en cuanto a la colonización. Pero, doctor, la endocarditis generalmente no se manifiesta o no presenta la mayoría de sus síntomas en esa fase, cuando se genera cuando se genera la colonización, sino es que se da cuando el paciente hace fiebre, cuando el paciente llega a realizar un DCB, cuando se presenta la falla cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa clase, en ese momento tenemos otros, otros elementos que participan de lo que es la endocarditis. Entonces, cuando se da la vegetación séptica, tenemos que la activación de los macrófagos y de los polimorfos nucleares en la superficie de la válvula y además los elementos como las endopeptidasas de matriz de las bacterias muy agresivas generan destrucción de la matriz. Recuerden que las células de defensa tienen metaloproteinasas de matriz también, que van a degradar, va a permitir la destrucción lateral, la migración de la lesión, o sea, va a internalizarse en el segmento medio de la válvula y se va a progresar. Es por eso que se pueden generar perforaciones y se pueden generar lo que es abscesos. Ahora, estas vegetaciones, cuando crecen de manera descontrolada, porque se dan ciclos de depósito e inflamación, van a ser frágiles y al encontrarse en una válvula van a ser móviles. Por lo tanto, si juntamos la motilidad que van a tener, el movimiento de la válvula, los flujos y la fragilidad que van a tener por segmentos, van a terminar rompiéndose y por lo tanto vamos a tener migración de émbolos sépticos. Van a desarrollar aneurismas micóticos o metástasis sépticas como la presencia de abscesos a nivel pulmonar, abscesos a nivel hepático o la generación de infartos. Ahora, las oleadas persistentes de, de bacterias que van a devenir desde estas vegetaciones, porque dijimos que la vegetación
y va a fungir como una caparazón para en su núcleo mantener a las bacterias y que ahí se puedan reproducir, pues va a activar crónicamente el sistema inflamatorio y esta activación crónica del sistema inflamatorio va a desencadenar en la formación de inmunocomplejos que pueden desarrollar vasculitis, esplenomegalia, fenómenos inmunológicos y fiebre. Entonces ya tenemos por qué se generan las manifestaciones cardíacas y las manifestaciones extracardíacas en estos pacientes. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y estos sí tienen que aprendérselo. O bueno, tienen que recordarlo. Por favor, delegado, toma una captura de pantalla porque de los slides que yo te voy a decir es probablemente que haga preguntas, porque son lo que yo considero que más deben memorizar o que deben recordar. Entonces, cardiopatías predisponentes. Muy bien, tenemos alto, bajo riesgo y moderado riesgo. Muy bien. Los de alto riesgo, recordar la existencia previa de una endocarditis. Paciente que ya le dio endocarditis una vez, es paciente que tiene alto riesgo de que le vuelva a dar. Pacientes que sean portadores de válvulas protésicas, ya sean implantables estas catéteres, quirúrgicas o mecánicas. Pacientes que presenten cualquier material de reparación. En nuestro medio no es tan común que se reparen las válvulas, pero se suelen colocar anillos o alguna otra clase de elementos para su reparación. Dispositivos de cierre percutáneo, como por ejemplo los cierres de orejuela, el cierre del CIB o el cierre del CIA con los amplaxel, también son superficies irregulares sobre las cuales se desarrolla depósito de bacterias. Otros elementos como la coartación de la aorta, las cardiopatías congénitas cianóticas y los dispositivos de asistencia ventricular como el Impela, el Centrimax, el Tandem Heart. O sea, son dispositivos que, al ser superficies extrañas, también pueden desarrollar la colonización. Muy bien, de moderado riesgo tenemos las valvulopatías pues ya preexistentes como la reumática, la degenerativa, la dicúspide, que alteran la superficie, alteran la hemodinamia y por ese motivo son que favorecen la colonización bacteriana. La estenosis pulmonar, la valvulopatía tricuspidia y los dispositivos electrónicos implantados, como pueden ser los marcapasos. Y los de bajo riesgo, que son pues las comunicaciones como el de efecto central auricular, la miocardiopatía hipertrófica, etcétera. Ahora, ya está. Listo. Entonces, como ya dijimos, dentro de los factores predisponentes tenemos enfermedades degenerativas, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que también son factores de riesgo. Ahora, la localización. La gran mayoría suelen ser izquierdas, 85-90% de las endocarditis. Una minoría suelen ser derechas. La verdad es bastante raro, habré visto unas dos, tres. ¿En qué población suele ser más común la endocarditis derecha? En pacientes usuarios de drogas, pacientes que tienen catéteres permanentes, pacientes pues que tienen catéteres de alto flujo, catéteres PORT con reservorios o malla para lo que es quimioterapia, terapia del dolor, pacientes que tienen cardiopatías congénitas como estenosis de la mitral, tricuspidia, son pacientes que tienen más chances de hacer cardiopatías derechas, mientras que el resto suelen ser izquierdas. Y como ven, como ya dijimos, se acuerdan en la fisiopatología, una de las válvulas que más se somete a tensión, gradientes y deformación suele ser la mitral. Y curiosamente, la mitral suele ser la que presenta mayor cantidad dentro de las izquierdas, mayor cantidad de presencia de endocarditis, seguida por la aórtica. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Esta es otra diapositiva que por favor voy a pedirle al delegado que le saque captura de pantalla y después me la pasan para recordar. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría, como nuevamente les digo, van a ser manifestaciones que se den de manera crónica o subaguda. Como ya vimos, la justificación es que necesitan
activación crónica del sistema inmune, necesitan que crezca la vegetación y para eso requiere un tiempo y puede afectar básicamente a cualquier lado que llegue la circulación. Pulmón, cerebro, riñón, hígado, vaso, ojos. Entonces, a cualquier lado que pueda llegar la circulación, a ese punto puede llegar la manifestación cutánea. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, pues manchas de Roth cuando se les hace el fondo de ojo, émbolos sépticos, como ya vimos, generación de strokes, de infartos cerebrales, esplénicos, hepáticos. Se pueden ver infartos también terminales en la circulación terminal, como en la punta de los dedos. Signos de falla cardíaca. Aquí está. Este es un poquito más. Aquí vamos a ponerlo un poquito mejor. Muy bien. Por órganos, como ya dijimos, en cerebro, abscesos, infartos, hemorragias. Ahora, las hemorragias, ¿por qué? Porque se desarrollan aneurismas micóticos en las arterias, en las bifurcaciones arteriales. Y eso es lo que genera la ruptura y el sangrado. En los ojos, fenómeno inmunológico, que son las manchas de Roth. A nivel cardíaco, vamos a poder encontrar signos de falla, soplos, todos los signos de falla. S3, regurgitación hepatoyugular, ingurgitación yugular, edemas. ¿Por qué? Porque ya presentan una valvulopatía. La presencia de arritmias, hay pacientes en los cuales cuando se afecta la continuidad mitroaórtica, o sea, que es el punto donde se encuentra el nodo auriculoventricular, este se puede bloquear y hay pacientes que hacen bloqueo auriculoventricular. Abscesos miocárdicos, inclusive se pueden dar, perdón, infartos de miocardio si es que la vegetación hace embolización hacia las arterias coronarias. Muy bien, con la piel tenemos las lesiones de Janeway y los nodos dolorosos de Osler. En cuanto al músculo esquelético, suelen ser fenómenos inmunológicos, sobre todo devenidos de lo que es las vasculitis, como la presencia de mialgias, artralgias y los abscesos de osteomielitis. Y las complicaciones embólicas que ya mencionamos. Los otros síntomas van a ser la fiebre, la hepatoesplenomegalia y la diseminación de focos de infección. Muy bien. Ahora, bacterias. ¿Qué bacterias son? ¿A cuáles debemos estar preparados? Allá, delegado, esta y a esta, por favor, también le sacas captura. Como verán, no son muchos los puntos donde nos vamos a centrar, pero ¿ya está, delegado? Pero te la voy a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. Ah, no, no se puede agrandar, perdón. Bueno, yo supongo que sí, ya está. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, de las bacteriemias, de lo de las bacterias vinculadas a la endocardititis infecciosa, recordar que de las detectadas, porque no todas se pueden detectar, el 22% son asociados a origen comunitario, 16% a origen nosocomial. Los factores de riesgo que incrementan estas presencias son la inmunosupresión, la colonización por estafilococos aureus, bacteriemias previas por estafilococos aureus, y los elementos fúngicos suelen ser más bajos, como el 11%. Ahora, como ya dijimos, dentro de las manifestaciones clínicas en el carácter multisistémico, ya habíamos mencionado el compromiso valvular, la embolización, el proceso infeccioso crónico y las infecciones, las infecciones, el proceso de infección crónica. Muy bien, pero no solo puede tener esas complicaciones que ya mencionamos y que son estas de acá, que es la ICC, las embolias y las vasculitis. Dentro de la vasculitis me faltó mencionar algo, perdón. La glomerulonefritis. El paciente puede hacer nefritis aguda, proteinuria, hematuria, pérdida de la función renal por vasculitis glomerular. ¿Ya? Sino que algunos pacientes pueden presentarse en sepsis o en shock séptico o shock mixto, porque vienen con bajo gasto cardíaco y
con vasodilatación por inflamación séptica. Estas son las lesiones cutáneas que ya habíamos mencionado, algunas que no estaban en el gráfico, pero que no las voy a hacer ingresar, pero para que las conozcan, la presencia de petequias o manchas petequiales también se puede presentar. Aquí ven las hemorragias en astilla, aunque son muy difíciles, la verdad, de definir. Lo más, las que son más fáciles de definir son aquellas pues que se presentan en abanico o con forma triangular desde la base, que son grandes. Los nódulos de Osler, que se suelen ser nódulos indurados, dolorosos, palpables, las manchas de Yarneway, que se presentan en palmas y plantas y que son planas, no son palpables. Aquí vemos en pies. Las manifestaciones clínicas, las manchas de Roth, que se van a dar a nivel retiniano y que se van a ver en fondo de ojo y que es lo que buscamos cuando llamamos al oftalmólogo, cuando le decimos que el oftalmólogo le haga un fondo de ojo. Aparte que también, buenas tardes, también se pueden ver aneurismas micóticos en algunas arteriolas. A nivel pulmonar, bueno, estos son más, el edema pulmonar y el distrés respiratorio suelen ser más asociados a la falla cardíaca y los infiltrados pulmonares por el embolismo. Las neurológicas que ya mencionamos, ok, esto es hígado y estos son, perdón, digo vaso, y estos son los infartos esplénicos que se producen, los infartos cerebrales. El aneurisma micótico, que son estas dilataciones saculares que ven acá y como dije, cuando se rompen, son las responsables de los procesos de hemorragia cerebral. Son estas dilataciones saculares chiquitas que se producen porque se enclavan en estas bifurcaciones, se enclavan los émbolos y el émbolo genera una inflamación de la pared, una arteritis. Muy bien. Aunque también se pueden dar sin la necesidad de un émbolo séptico, sino por la misma arteritis, por si acaso. Así lo van a encontrar en algunos libros. La otra es, hasta el momento ya hemos visto lo que corresponde a lo que es la válvula nativa, sobre todo desde el punto de vista de la afección cardíaca. Ahora, en cuanto a la válvula protésica, vamos a ver algunas cositas. La incidencia representa más o menos entre el 15 y el 25-20% del total de las endocardititis infecciosas. De las endocarditis infecciosas y se da en un 3% aproximado del total de las válvulas protésicas, aunque esa casuística depende mucho del centro de donde se hagan el tratamiento. Ahora, como ya dijimos, tempranas se van a correlacionar con la existencia de organismos hospitalarios, Staphylococcus aureus resistente, metilcilino resistente, SARM, pseudomonas, etc. Suele presentarse, su pico máximo suele ser entre los 6 y los 8 meses. La temprana se suele dar hasta los 12 meses. El pico de las 6 semanas suele estar relacionado con lo que es la falla en la técnica operatoria. La tasa de órganos resistentes, recuerden, suele ser estafilococos y bacilos gram negativos, suelen ser 24 y 10%. El estafilococcus epidermidis, 35% y el aureus 15% respectivamente. Bacilos gram negativos y hongos suelen ser más comunes que los asociados a la comunidad. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy similares y representan, perdón, una mortalidad elevada, hasta el 80%, sobre todo mientras más temprano sean, mientras sean menores a 6 meses, representan una mortalidad mayor. ¿Por qué? Porque el paciente posoperado cardíaco está convaleciente. Tienes un miocardio al que has cortado y está en proceso de recuperación. Y si le agregas una infección, pues empeora el pronóstico. Muy bien, la endocarditis infecciosa aguda, de inicio brusco, síntomas sistémicos, rápida destrucción valvular, se suele caracterizar por embolias periféricas, no suele hacer tanto fenómeno
inflamatorio, sino fenómeno embólico, y asociado a lo que es la insuficiencia cardíaca, está relacionado con microorganismos de alta virulencia y resistencia y se desarrolla una alta morbilidad y mortalidad. La endocarditis nosocomial suele desarrollarse en pacientes, como ya dijimos, que están sometidos a invasión. Los pacientes quizás más invadidos suelen ser los de UCI, porque suelen tener catéter venoso central, periférico y otra clase de elementos vasculares. La incidencia suele ser entre el 13 y 10% de las endocarditis registradas y, como ya dijimos, se relaciona directamente con los procedimientos hospitalarios. Como ya vieron ciertos grupos, incluso pues, pacientes a los que tienen bloqueo y se les coloca un marcapaso transitorio, que es un cable que llega directamente al corazón, pues representan una alta probabilidad de desarrollar endocarditis, porque es algo que va desde fuera del cuerpo y que por más cuidados que se tenga, va a tener un riesgo incrementado de endocarditis. Muy bien. Digamos, los factores de riesgo para el nosocomial son pacientes de edad avanzada, pacientes que presentan más días de internamiento. A partir de las 2 y media, 3 semanas se evidencia un pico, un incremento de lo que es el riesgo, pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, como los pacientes inmunosuprimidos, que toman corticoides, pacientes diabéticos, pacientes con alguna valvulopatía previa, que tengan prótesis valvulares, que sean sometidos a procedimientos invasivos. Muy bien, y este es más o menos el esquema de cómo se desarrolla la endocarditis, o perdón, digo, la colonización de un dispositivo. Generalmente un dispositivo que es de la piel, los microorganismos suelen ingresar por continuidad una migración ya sea endoluminal o extraluminal hacia la punta y suelen desarrollar un limo, un biofilm. Esto las protege y se desprenden pequeños grupos bacterianos que van formando lo que es bacteriemia. Una bacteriemia persistente y constante que favorece la colonización de las válvulas. Muy bien, vamos 3:27. Un favor, delegado. Si llega a las 4, me avisas a las 4. Está bien, doctor, yo lo aviso. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Muy bien. Aquí sí quiero que presten atención porque va a haber varios slides que le voy a pedir que le tomen captura. Todo comienza con la sospecha clínica, porque no tienes un ecógrafo en los ojos, ni en los oídos para que puedas detectar inmediatamente que decirme que es una endocarditis. La existencia de microbiología, que va a ser un punto fundamental, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y los estudios de imágenes. Muy bien. La sospecha clínica comienza o suele comenzar en los pacientes, sobre todo subagudos y crónicos, con fiebre o signos de infección persistente, en el cual el paciente pues viene en algunos casos con fiebre persistente o desarrolla algún cuadro infeccioso como un absceso de una manera no determinada, un absceso pulmonar en un paciente pues que no tiene factores de riesgo, no es fumador, que no tiene exposición a microorganismos, pues hay que buscar por qué. En pacientes en los que al examen físico se les escucha un soplo y que en su historial no figure. Pacientes que presentan embolio de origen desconocido. ¿A qué me refiero? Paciente joven, 35, 36 años, de pronto hace DCB. Nadie esperaría pues que un paciente joven desarrolle enfermedad arteriosclerótica significativa que se asocie a algún proceso isquémico cerebral. Pues en ese paciente hay que buscar no solo la embolia de origen desconocida, sino se le llama DCB criptogénico. En esos pacientes no solo se busca endocarditis, se buscan otras cosas como por ejemplo pasajes anómalos como el CIA tipo foramen oval permeable que puedan permitir por momentos la migración de trombos desde el lado derecho al lado izquierdo. Otras causas de sospecha son pacientes que tienen glomerulonefritis sin otra explicación
plausible. ¿A qué me refiero? Paciente pues que no tiene antecedente de infección ni cutánea por estafilococos, ni infecciones de garganta, pacientes que no tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes que empiezan a desarrollar eh, un cuadro compatible con lo que es glomerulonefritis, hay que buscar o hay que descartar lo que es la endocarditis. Muy bien, de los de toda la sintomatología, pues quizás lo más resaltante, lo que más vamos a ver son los pacientes que presentan fiebre persistente o fiebre desconocida. Ahora, muy bien. Lo siguiente que va a ser la piedra fundamental y lo que va a determinar la existencia de endocarditis son lo que es el hallazgo microbiológico consistente. ¿A qué me refiero con hallazgo microbiológico consistente? A mí me gusta acordarme de esto con la neotecnia ver. ¿A qué me refiero con ver? Vamos a ver más adelante, pero le voy adelantando que me refiero a ver las bacterias, ver las lesiones. Doctor, se ha vuelto loco, ¿cómo que ver las bacterias? Muy bien. A ver, primero vamos a ver cuáles son las bacterias más comunes. Vamos a ver que las bacterias más comunes van a ser el estafilococos y el streptococos, básicamente en casi todas las presentaciones, tanto en válvulas nativas en menores de 60 años, en mayores de 60 años y sobre todo, en pacientes con válvulas protésicas. También válvulas protésicas tempranas o tardías van a ser sobre todo el estafilococos. Ya más lejano, en los pacientes con válvula nativa, van a ser los pacientes los que presentan endocarditis por bacilos gram negativos y hongos, pero estos van a tener un mayor incremento, como vamos a ver en los pacientes que tienen prótesis y que desarrollan endocarditis temprana. O sea, antes de los 12 meses van a tener una mayor prevalencia. Ahora, algo que antes se consideraba, ¿cómo se llama? Se consideraba como un grupo preponderante y se buscaba hallarlos activamente en el grupo ASEC. A ver, ¿alguien se acuerda de qué es lo que es cuáles son los grupos ASEC? ¿Cuál es el grupo ASEC? A ver, ahora sí pueden participar. Uy, creo que ya todos están dormidos, ya están grabando nomás. Bueno, lo diré yo. El grupo AC, que eran conformados por el Haemophilus parainfluenzae, la Actinomyces actinomycetum, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodensila, Kingella kingae. Y hasta hace unos 30 años, pues se consideraban como los principales a buscar en la existencia de endocarditis. Y no se olviden que también pueden existir las presentaciones polimicrobianas. Muy bien, ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿eso es en el extranjero? No, en Perú también. En la revista del INCOR se cuenta la experiencia en los microorganismos que han sido logrados aislar de pacientes operados por endocarditis. Y bueno, pues se encuentra que el Staphylococcus aureus representa el 52%, el Streptococcus gram positivo representa el 30%, los bacilos gram negativos un 9% y otros pues 6 y 3%. Ahora, doctor, ¿esto por qué me interesa? Si esto usted no me lo va a preguntar. Es cierto, quizás no te pregunte cuáles son los más preponderantes, pero esto te va a servir para dar el tratamiento. Ahí ustedes van a entender por qué utilizamos un tratamiento y no otro. Igual aquí en el Hospital 2 de Mayo, que también se hace investigación en el 2020, pues se encontró que dentro de las bacterias diferenciadas, como ya les dije, la mayoría son cultivos gram negativos, pero dentro de las bacterias diferenciadas, el que tiene el mayor porcentaje es el Staphylococcus aureus. Y se presume, pues, que por estadísticas internacionales,
la mayor cantidad ¿cómo está, jefita? De agentes etiológicos van a ser estafilococos. Y eso define el régimen antibiótico. Muy bien. Entonces, vamos a ver el diagnóstico por partes. Ok, hallazgo microbiológico consistente. ¿A qué se refiere con consistente? Pues tienen que ser bacterias que tú puedas correlacionar con endocarditis. Si yo encuentro pues un peptopreptococcus que se encuentra mayoritariamente en la boca, en el hemocultivo, pues voy a tener bajas sospechas si lo encuentro una o dos veces. Pero si es que tengo un paciente altamente sugerente y en el hemocultivo se repite Staphylococcus aureus, pues no necesito más para yo sospechar que ese es el microorganismo causal. No necesito decir, pues, es posible contaminación, porque recuerden que estamos colonizados por Staphylococcus aureus dentro del hospital, etcétera, etcétera. Ahora, lo siguiente más importante es el diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes, lo que vamos a ver va a ser la lesión. Entonces, ¿qué lesión vamos a buscar? La lesión patognomónica va a ser la vegetación. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la lesión patognomónica. Pero solo la vegetación es lo que vamos a encontrar, no. ¿Por qué? Porque si es que hay una perforación, lo que vamos a ver es un jet regurgitante. A veces se puede ver el agujero de perforación, a veces no. Pero siempre vamos a poder ver el jet regurgitante. ¿Qué más? La presencia de abscesos, como por ejemplo en la continuidad mitroaórtica, en el sitio de inserción de las válvulas. ¿Qué más? La existencia de dehiscencia en las prótesis valvulares, que se va a ver como jets paraprotésicos. Entonces, la vegetación, y una más que no está acá, la fístula. La fístula y los aneurismas. ¿Por qué? Porque cuando se dan en la válvula aórtica, la continuidad de la válvula aórtica hacia arriba son los senos de Valsalva. Entonces, cuando la infección se da en la base de la válvula, puede afectar, como ya dijimos, afecta lateralmente las estructuras adyacentes, debilita la pared arterial y genera un pseudoaneurisma. Este pseudoneurisma, por el proceso inflamatorio, puede generar una comunicación con otra cavidad, como por ejemplo con la aurícula izquierda, y se forma una fístula intracardíaca. Entonces, esos dos son también lesiones que te pueden llevar a sospechar una endocarditis bacteriana. Se puede evaluar a través de ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica. No hay algo que te diga que una tiene más valor que la otra, pero sí es cierto que la ecografía transesofágica se relaciona o evalúa mejor la endocarditis en dispositivos. Sospechas que el paciente tiene una válvula X y que esta que está disfuncionando porque tiene vegetaciones, es mejor observado a través de una ecocardiograma transesofágica. Si es que el paciente tiene un marcapaso y quieres ver que no haya vegetaciones en el cable, la ecografía transesofágica es una mejor opción. Pero de ahí en el resto de la guía no hace mayor diferencia. Se puede valorar también a través de resonancia magnética y tomografía computarizada las lesiones, pero no es tan práctico por el costo y la preparación que requiere. Se puede evaluar a través de medicina nuclear, que es el SPECT para la captación de glucosa marcada, pero eso es sobre todo para la valoración de tejido inflamatorio, no tanto para la valoración de las lesiones. Muy bien, entonces vamos a tomarle captura de pantalla a los criterios de Duke. Y ha explicado ampliamente los dos criterios principales. Entonces, ya está el pantallazo. Los cultivos positivos con microorganismos coherentes para endocarditis infecciosa, dos cultivos separados en donde encontremos pues Streptococcus, Staphylococcus aureus, grupo Hasek, Enterococcus fecalis, el Streptobovis,
dos cultivos separados. O microorganismos consistentes en cultivos separados más de 12 horas, que sean dos positivos. O la tercera opción, hay una manera de encontrar que es, basta con que lo encuentres en un solo cultivo o que encuentres marcadores inmunológicos como es la inmunoglobulina G para lo que es la Coxiella burnetii o el agente de la fiebre Q. Eso sí, basta con una sola toma o la demostración de inmunología para que tú puedas demostrar. Ahora, si es que vamos a leer un poco las otras guías, como la guía de la ITSA del 2023, nos dice que son aceptables la determinación de microorganismos típicos a través de otros métodos, inmunofluorescencia, ELISA, Western blot, PCR. Entonces, muy bien, no has demostrado que existe el microorganismo en el cultivo, pero si tienes la sospecha, puedes buscarlo a través pues, de reacción de cadena de polimerasa, a través de inmunofijación, que es el inmunofijación por fluorescencia, por inmunofluorescencia, que es el IFI, o métodos como el Western blot. Eso es un criterio. El siguiente criterio dijimos que es la imagen de las lesiones a través de ecocardiograma, transtorácico, esofágico, tomografía, resonancia o evaluación de tejido inflamatorio a través del SPEC. Ahora, los criterios menores, también por favor tómele un pantallazo porque muy probablemente entro dentro de las preguntas la existencia de elementos predisponentes, la fiebre persistente más allá de 38 grados centígrados, fenómenos embólicos, como pueden ser los aneurismas micóticos, las hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway, etcétera. Fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, manchas de Osler, y acá hay algo que no les había dicho, la presencia del factor reumatoide. ¿Por qué? Porque se activa crónicamente el tejido inmunitario y se empiezan a desarrollar esta clase de anticuerpos. Y lo último es evidencia microbiológica, pero que no sea compatible con los criterios mayores. Entonces, estos son los criterios mayores y menores para determinar. Bueno, doctor, ya me los aprendí, ya me los memoricé, ¿cómo los voy a utilizar? Por favor, otra captura de pantalla. ¿Ya está el delegado? Uy, el delegado está durmiendo, creo. Ya lo voy a ver en la siguiente posición. Sí, doctor, sí Muy bien. está, disculpe. Dos criterios mayores, un criterio mayor y tres menores, o cinco criterios menores. Acuérdate, los dos mayores, los cinco menores, o uno y tres. Cualquiera de esas combinaciones me da un diagnóstico definitivo. Ahora, la existencia de un criterio mayor y uno o dos criterios menores, o solo criterios menores sin llegar a que sean cinco, miren, yo consideraría la verdad hasta de dos criterios menores, pero es dos, tres y cuatro criterios menores, pues llevan a una sospecha, y la verdad yo diría que una alta sospecha de endocarditis bacteriana. Mientras que cualquier otra existencia, pues descarta esa posibilidad. Muy bien, estos son los criterios de Duke, pero evaluado desde lo que es la guía de Litza. Y como vemos, ellos acá manejan lo que es la posibilidad de encontrar los microorganismos, como vemos acá, identificarlos por PCR y otra metodología. Miren, acá también tenemos los otros test, te dicen que es el PCR o la inmunofijación. En el EKG, bueno, no vamos a encontrar muchas alteraciones en el EKG
porque no genera tantas alteraciones eléctricas, salvo las que devengan de la alteración estructural. ¿A qué me refiero? Si el paciente tiene una insuficiencia valvular que dilata una cavidad, pues vamos a encontrar la cavidad dilatada. Si es que el paciente desarrolla un bloqueo, eso sí lo vamos a poder valorar. En cuanto a la radiografía de tórax, lo que vamos a poder encontrar acá pues son focos de absceso. Como vemos estas pequeñas imágenes radiolúcidas rodeadas por un halo radiopaco, son sugerentes de procesos embólicos. Ahora, en cuanto al ecocardiograma, bueno, pues vamos a tener que vender algo de cardiología. El ecocardiograma aporta mucho al diagnóstico en cuanto a que ya dijimos que las CETES son excelentes para ver en dispositivos y es un método pues mucho más fácil, poco invasivo. Si hablamos de transtorácico, se puede realizar a pie de cama y me da más allá de tan solo de evaluar la masa, sino también me va a poder permitir valorar cómo es la situación cardíaca en general. Se sugiere que que mientras se tenga la sospecha clínica, se realice para la búsqueda de, aunque las guías actuales te dicen pues que no es obligatorio, pero otras sociedades te dicen que mientras exista la sospecha clínica, se sugiere la realización del ecocardiograma porque se pueden encontrar. Permite valorar pronóstico, porque no es lo mismo encontrar un paciente con una vegetación pequeña que encontrar un paciente con una vegetación de más de 1 centímetro, que es alto riesgo de embolismo, que encontrar un paciente pues con una válvula completamente dañada en el que sabes que le van a tener que cambiar la válvula porque esa válvula no se va a poder reparar, valorar las complicaciones como la existencia pues de los pseudoaneurismas a nivel de los senos de Valsalva, en donde ya sabes que vas a tener que reparar esos senos de Valsalva y que eso va a ser terrible. La sensibilidad pues es alta, 50-90%. En la ecografía transtorácica no se detectan muchas veces masas menores de 2 milímetros. Recordar que si un estudio es negativo, no se excluye. Vamos a ver más adelante un algoritmo en el cual te dice si es negativo, pero tú tienes sospecha clínica, se espera un tiempo y se vuelve a repetir la ecografía. No te especifican si transtorácica o transesofágica, pero se vuelve a repetir para buscar el crecimiento de esas vegetaciones. Es útil para guiar el tratamiento quirúrgico, decidir si es que se debe reparar, se debe cambiar la válvula y para diagnosticar complicaciones. En la ecografía, ¿qué buscamos? Pues la presencia de vegetaciones, que son masas móviles, irregulares, con heterogenicidad ecogénica, la existencia de disfunción valvular, extensión de las lesiones al tejido perianular o hasta arterial y la complicación y la presencia de complicaciones intracardíacas. Aquí, como podemos ver, vemos la vegetación a nivel de la válvula mitral, a nivel del velo lateral, no septal, aquí está, que es una masa que protruye durante la sístole y tiene tiene un movimiento ondulante durante la diástole. Aquí se puede observar en 3 cámaras y se puede evidenciar mejor la masa que se mueve como un látigo. Otros casos, la masa a nivel de la válvula aórtica que protruye durante la diástole o la masa a nivel de la válvula mitral que protruye durante la sístole. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? De una vez teniendo los elementos, ¿cómo se sigue el flujograma? Quiero que lo evalúen bien, no necesitan memorizárselo, porque si se han aprendido los criterios mayores y menores, pues básicamente tienen ganado ya la mayoría de este gráfico. Primero en la sospecha, con la sospecha hacemos evaluaciones basales, como son los cultivos o la ecografía transtorácica o transesofágica, se aplican los criterios para endocarditis y se evalúa si es que es
definitivo, el diagnóstico 2, 5 o 1 y 3, posible, 1, un mayor o la configuración de 3 o 4 menores, y rechazada si es que no hay ninguno de ellos. Si es que es posible la endocarditis, bueno, se repite los cultivos y se repite dentro de 5 a 7 días la ecografía o transtorácica o transesofágica, o se busca otra manera, otro método de imagen como la tomografía para la evaluación de las lesiones. Y se vuelve a aplicar el criterio definitiva, posible o rechazada y se recategoriza. Si es que es definitiva, pasamos a la valoración de complicaciones. Si es que se rechaza, se busca otro criterio, otro algoritmo diagnóstico. Muy bien. Ahora, algo similar se hace en endocarditis asociado a dispositivos implantables, en los cuales se presenta una sospecha, se realizan los exámenes de diagnósticos y se categoriza. Y de acuerdo a esta categorización, si es que sale posible, se vuelve a revalorar entre 5 a 7 días. En este caso se evalúan o se busca o se apoya mucho en lo que es el PET-CT y la tomografía cardíaca. Muy bien, vamos a ver qué más. Las complicaciones cardíacas suelen ser complicaciones intracardíacas entre 50 y 60%, como lo que es absceso del anillo, embolia, rupturas de cuerdas tendinosas, alteración e insuficiencia valvular. Las embólicas suelen ser 20-30%, neurológicas 30%. Si es que el ecocardiograma ya dijimos que negativos, entre los 5 y las 7 a los 7 días se vuelve a buscar, eh, se vuelve a buscar con un ecocardiograma la existencia de vegetaciones. Si es que sospechamos de estafilococcus aureus, porque el paciente pues tenga antecedente de colonización, de infección o por algún otro método hemos encontrado marcadores como el IFI sugerentes, se puede repetir entre las 24 y las 48 horas porque es de crecimiento rápido. Muy bien. Ahora, doctor, yo conozco glicografía, conozco la ETE, pero ¿en qué consiste esto del PET scan? Bueno, lo que se hace es, como existe tejido inflamatorio, ese tejido inflamatorio requiere mucha energía. Por lo tanto, consume grandes cantidades de glucosa. Se marca glucosa y se le realiza y se le inyecta como si fuera contraste. Esta glucosa va a ser capturada en una mayor cantidad, por eso vemos que sí se pinte el corazón, porque tú utilizas cierta hora de glucosa, el tejido, como por ejemplo la médula a nivel del esternón, también se pinta porque son captadores de glucosa, sus precursores. Entonces, vamos a ver, entre comillas, que se prende, vamos a ver una mayor captación y va a emitir esta clase de imágenes. Como por ejemplo, acá a nivel cardíaco, y estos son cómo se ve en otras patologías, por ejemplo, acá cuando hay un absceso esplénico o cuando hay infección a nivel de las vértebras. Cuando este es esta, este examen es un PET-CT, pero se está realizando en un paciente portador de marcapasos. Por eso que vemos acá esta estructura que va por la subclavia. Y vemos que a nivel del bolsillo del marcapasos, donde donde está el generador, se encuentra la mayor cantidad de tejido inflamatorio, pero nos permite diferenciar. ¿Por qué? Porque acá vemos que en la parte cardíaca no hay captación. Entonces, esta clase de pruebas es muy útil en esa clase de contextos, en donde tú tienes, por ejemplo, la infección de un dispositivo, como es un marcapasos, y tú quieres saber si es que el paciente está desarrollando endocarditis o no, el PET-CT o la prueba por captura de glucosa marcada
permite bastante bien la identificación de las zonas donde hay inflamación, no infección, inflamación, de las cuales nosotros derivamos o sospechamos que hay componente infeccioso. Complicaciones extracardíacas como la insuficiencia renal aguda por glomerulonefritis, inestabilidad hemodinámico o infartos renales o el uso de antibióticos nefrotóxicos como la vancomicina. Muy bien. Esto es el absceso esplénico, perdón, digo, este es el infarto esplénico y vamos a ver el manejo. Como vemos, de una vez que tienes una alta sospecha o que logras un diagnóstico, pero digo, con una alta sospecha realizas el tratamiento empírico. Ya, perdonen la interrupción, chicos. Entonces, chicos, perdónenme 5 minutos, por favor. Vamos a pausar un minutito, por favor, denme 2 minutos. Está bien, doctor, lo esperamos. Ya, chicos, continuamos. Ahorita voy a. Continuamos. Entonces, se inicia antibiótico-terapia empírica. ¿Por qué se inicia antibiótico-terapia empírica? Porque hasta que el paciente pueda obtener el resultado de los homocultivos, como mínimo van a pasar 3 a 4 días. Y si tienes un paciente séptico, eso no se puede retardar. Recuerden que la guía de Surviving Shock Sepsis Campaign te dice que tienes una hora en un paciente que llega con sepsis para iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, en condiciones extremas no se puede diferir o no se puede retardar el inicio del tratamiento antibiótico. En estos pacientes, de una vez que sale el resultado, se ajusta de acuerdo a los cultivos y se evalúa con el ecocardiograma la existencia de complicaciones. Y se categoriza si es que requieren, si existen estas complicaciones, si requieren un manejo de emergencia, de urgencia o un manejo no urgente. Ahora, ahora, en el paciente en el que no tiene una complicación, a ver, vamos a dárselos más adelante, eso mejor. Muy bien, el tratamiento consiste en dos fases principales. El manejo médico, que es la antibiótico-terapia para calmar todos los focos infecciosos y el quirúrgico para retirar lo que no se pueda. Recordar que si la vegetación es muy grande, pues no va a regresionar con el tratamiento médico. Va a haber que hacer una extirpación quirúrgica de la vegetación. Si es que hay una perforación o un absceso, el absceso no va a curar con el tratamiento médico. Va a tener que drenarse quirúrgicamente. Ahora, en el paciente que viene con falla, lo que se requiere es el sostén de sistemas, poder sostener de manera adecuada si el paciente está con hipotensión, vasopresores, si es que el paciente desarrolla falla cardíaca, inotrópicos, si es que hay congestión excesiva,
diuréticos si es que el paciente desarrolla como parte de las complicaciones glomerulonefritis, falla cardíaca, la terapia de reemplazo renal, si es que empieza a presentar vasculitis con múltiples focos encendidos, o sea, empieza a hacer vasculitis en múltiples zonas, puede requerir lo que es la... Ay, se me fue de la mente. O sea, ahorita les digo, chicos, se me fue de la mente. Doctor, disculpe, usted me avisó y me Dime. dijo que le avisé cuando son las 4. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a, vamos a intentar avanzar un poquito más porque creo que tienen otra clase. Sí, ya. Entonces, eh, y por último, identificación y tratamiento del foco de endocarditis infecciosa. Muy bien. Las fases de tratamiento, ¿cuáles van a ser las fases? Lo podemos dividir en semanas. Semana 0 a 1, 2 y de la 4 a la sexta. La fase crítica es las primeras 2 semanas, donde se hace la identificación del problema, la definición del manejo médico quirúrgico y la instauración del tratamiento. Y por último, en la fase de, buenas tardes, de consolidación, en la cual ya solucioné el problema inicial, el foco, si es que requería manejo urgente, pero voy a continuar el tratamiento antibiótico hasta que los cultivos hasta una temporada posterior a que los cultivos se negativicen. En esta fase crítica vamos a ver el tratamiento intrahospitalario endovenoso. ¿Y por qué digo intrahospitalario? Porque cuando veamos el estudio POET, vamos a ver que en el estudio POET se determina la posibilidad de tratamiento antibiótico vía oral, la cirugía cardíaca de ser necesaria, la extracción de dispositivos, cualquier dispositivo infectado tiene que extraerse, y el drenaje de abscesos. Mientras que en la fase de consolidación, en la fase tardía en la que se completa el tratamiento antibiótico, pues si es que hay existencia de nuevas complicaciones, se van a tratar. Si es que existen casos muy complicados, van a continuar hospitalizados con tratamiento endovenoso. Y el punto de corte entre estas dos fases es más o menos en el día 10, en donde te sugieren realizar un ecocardiograma transtorácico antes de realizar el cambio de tratamiento de terapia endovenosa hacia terapia vía oral. Muy bien. Entonces, el tratamiento de la endocarditis es principalmente antibiótico, pero el tratamiento antibiótico tiene que ser específico. El, el tratamiento antibiótico tiene que ser específico. Inicialmente es un tratamiento empírico, pero posteriormente se tiene que regular. Ya. Ahí están. Chicos, un favorcito, denme un par de minutos, por favor. Ya tengo que solucionar un asunto. Está bien, doctor, lo esperamos.
Ya chicos, perdonen la interrupción, había surgido algo terrible y urgente. Muy bien, entonces la terapia va a ser específica para cada etiología encontrada, sobre todo la terapia antibiótica. Entonces, esto sí quiero que aprendan. ¿Por qué motivo? Porque ustedes van a poder ver más adelante a pacientes con alto riesgo, pacientes portadores de prótesis que pueden encontrar en sus serums o en cualquier otro lado en los cuales sospechen. Y como ya les dije, de acuerdo al estado en el que se encuentra el paciente, puede que no puedan o que no deban esperar al resultado del hemocultivo para iniciar, inclusive a la toma. Si el paciente se encuentra chocado, se encuentra séptico, entonces no voy a esperar yo a que mi paciente sea referido al hospital de la ciudad más cercana, a 3, 4 horas, para iniciar el tratamiento empírico, porque eso va a ser contraproducente y aumentar la mortalidad. Entonces, lo dividimos en dos: pacientes con endocardititis en válvula nativa y válvula protésica que tienen más de un año. Por favor, esto capture de pantalla porque, aparte que lo tienen que aprender, me gusta preguntarlo. Entonces, ¿qué se utiliza? En ellos se utiliza una terapia triple, en la cual utilizamos ampicilina, ceftriaxona y gentamicina. Doctor, pero ceftriaxona, pacientes que tienen pared, o pacientes gram negativos, que son aerobios, ampicilina para pacientes gram positivos y gentamicina para pacientes gram negativos. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a dar? En dosis de adulto, 12 gramos al día de ampicilina, entre 4 a 6 dosis. La ceftriaxona, miren que no es su dosis habitual, no es 2 gramos cada 24 horas, son 4 gramos al día. Y la gentamicina, que es el rango entre 3 a 5 miligramos kilogramo día endovenoso. Mientras que para los pacientes, por favor, tómenle captura, en aquellos pacientes en los que tengan una endocarditis de bacteria protésica menor a 12 meses o el truco está en que ustedes sospechen alta resistencia. Por ejemplo, un paciente pues que se hemodializa. Ese paciente va a centros de hemodiálisis 3 veces a la semana, tiene su catéter permanente. Un paciente que tenga larga estancia hospitalaria en una unidad de UCI con su CBC, pues entonces es un paciente que, por más que no tenga una válvula protésica, tú vas a sospechar de que el germen es un germen resistente. Entonces en ellos ya cambia el esquema y damos vancomicina o daptomicina combinados con gentamicina y rifampicina en algunos casos, en los que se sospeche mucha resistencia, dependiendo de el mapa microbiológico del puesto, del hospital. Muy bien, otras terapias propuestas pueden variar, no nos vamos a, o no se van a encasillar solamente en los dos esquemas previstos previamente. Este no es necesario que le tomes captura. Por ejemplo, para la Coxiella burnetii, doxiciclina; para la brucela, doxiciclina; para la bartonella, doxiciclina; para la legionela, levofloxacino; para el micoplasma, levofloxacino. Entonces, se pueden virar cuando se tenga la terapia, cuando se tenga el antibiograma específico. Cuando hablamos de endocardititis fúngica, bueno, hablamos de anfotericina B y fluocitocina como los principales, en combinación como los principales antibióticos. Este no les voy a pedir porque la verdad es que es bastante raro encontrar y generalmente mandan la anfotericina B, sobre todo liposomal. Ahora, si es que el paciente tiene solo vegetaciones, algunas cosas pueden pasar. Estas vegetaciones, un 30% van a desaparecer, sobre todo las que son menores de 1 centímetro, un 18% disminuirán su tamaño, mientras que el otro casi 50% va a permanecer igual o va a incrementar su tamaño. Ahora, si es que yo le doy al paciente la terapia antibiótica, pero no consigo mejorar la sintomatología
o la sepsis que presenta el paciente, la fiebre, debo pensar en complicaciones. ¿Sabes qué cosa? Le hicieron su ecocardiograma hace, pues, una semana. No, perdón, digo, hace 2 semanas. Salió que tenía una vegetación de 5 milímetros, compatible. Se le hizo el hemocultivo y me salió sensible, pues, a ampicilina. Y le estoy dando la ampicilina con la ceftriaxona. Pero el paciente ha pasado las 2 semanas y sigue con la fiebre. Mejora. Es más, le ha pedido otra absceso, ya sea cardíacas locales en otras zonas. Complicaciones renales, pulmonares, etcétera. Entonces, en un paciente en el que a pesar de un tratamiento bien dirigido, yo persisto con la sintomatología y las molestias, en los cuales no he detectado complicación, debo buscar una complicación, pues debo taquearlo nuevamente, hacerle un nuevo ecocardiograma. Muy bien. Ahora, doctor, el paciente no tiene complicaciones, es más, ha mejorado bastante. Y usted dijo que a partir de de las 2 semanas, yo podía considerar, de acuerdo al estudio POET, cambiar la vía oral y que se vaya a su casa. Pero, ¿cómo yo decido qué paciente se va a ir? Muy bien, entonces nos basamos en este algoritmo. A este le pueden tomar captura de pantalla, aunque no lo voy a preguntar. Un favor, delegado, me haces acordar eso, no lo voy a preguntar, pero sí considero que deben aprenderlo. Por ejemplo, paciente al que se le hacen los cultivos y son organismos que no son resistentes, o sea, no son Staphylococcus aureus, no son microorganismos difíciles de tratar. Entonces, es un paciente que yo puedo considerar para que vaya a su casa. Ok, muy bien. Eh, el paciente tiene control de la infección. ¿Cómo voy a definir control de la infección? Paciente sin fiebre por más de 2 días, que tenga caída de la proteína C reactiva. Entonces ya saben que es importante tomarle proteína C reactiva a menos del 25% del máximo medido, por debajo de 20 miligramos. Si es que no he conseguido ese control de la infección, entonces el paciente no se puede ir. Si es que yo he conseguido el control de la infección, paso al siguiente punto. ¿Tiene alguna otra indicación de terapia antibiótica o el paciente tiene obesidad? Si es que el paciente tiene alguna otra indicación para antibiótico, por ejemplo, no sé, un absceso pulmonar, un absceso cerebral esplénico, que el cirujano ha dicho no, por el tamaño puede manejarse con antibiótico. Entonces, si tiene otra indicación de terapia endovenosa, el paciente se queda. Si no tiene otra indicación, le realizo otra ecografía. En esta nueva ecografía ha surgido, esa es la ecografía que les mencioné de los 10 días, ¿se acuerdan? ¿Ha surgido alguna otra complicación o indicación quirúrgica? Si hay algo de eso, paciente se queda hospitalizado y antibióticos. Entonces, si cumple con todos los requisitos, el paciente puede ser cambiado a antibióticos orales, a una estrategia de 2 antibióticos distintos que sean específicos para el microorganismo. O sea, para eso tenemos que haber encontrado el microorganismo. Ahora, indicaciones quirúrgicas. ¿Cuándo yo voy a decidir operar al paciente? Muy bien, recuerden que el objetivo de la operación es debridar los tejidos infectados, drenar abscesos y corregir anomalías. Acuérdense de los problemas. Si tengo un absceso, tengo que drenarlo. Si tengo una vegetación muy grande, tengo que retirarla. Y si tengo una perforación, tengo que taparla. Entonces, esos son mis objetivos. En la fase activa, que son las 2 primeras semanas, se operan cerca del 25% de los pacientes y un 30-40% se están operando durante la fase tardía. El momento para la cirugía va a depender de 3 elementos.
Y de acá solo necesitan aprenderse estos tres que son los importantes, porque el resto ya son especificaciones más técnicas que, para ser sincero, ni yo me acuerdo del todo. La existencia de insuficiencia cardíaca no controlable, infección cardíaca no controlada y riesgo alto de embolia. Si está presente cualquiera de esas, el paciente debe operarse de emergencia o de urgencia. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cirugía de emergencia o urgencia. Muy bien, la cirugía de emergencia es aquella que se realiza dentro de las 24 horas siguientes. Ya, se realiza dentro de las 24 horas siguientes. Por ejemplo, paciente tiene una perforación mitral aguda en la cual está generando edema agudo de pulmón, hipotensión y tiene que entrar a ventilador mecánico. Pues ese paciente no va a mejorar con antibióticos. Ese paciente va a tener que ser operado para corregir eso en ese mismo momento, porque si no, no va a sobrevivir. Entonces, dentro de las siguientes 24 horas tiene que ser operado. Paciente hizo un aneurisma del seno de pasado y se rompió. Emergencia, paciente está desangrando. Paciente tiene que ser operado en ese mismo momento. Cirugía de urgencia, aquella que se tiene que desarrollar a partir de las 24 horas hasta el cuarto o quinto día. Muy bien, pacientes que tienen obstrucción valvular. ¿Sabes qué cosa? El paciente es portador de una prótesis aórtica o una prótesis mitral en la cual la vegetación está generando que no pueda abrirse, una estenosis. Entonces, eso tiene que ser corregido lo antes posible, pero el paciente no está en riesgo vital en ese momento. Así que puede esperarse desde las 24 hasta los 5 días. De las 24 hasta los 5 días. La prótesis es inestable. ¿Sabes qué cosa? Ha sufrido dehiscencia y se evidencia que más del 30% del arco de la prótesis está teniendo una regurgitación. Pacientes que están desarrollando falla cardíaca asociada la, a la valvulopatía sin llegar al shock cardiogénico. Perforación septal, embolismos, etc. Y luego sigue la electiva, que es temprana, que se desarrolla a partir de la semana más o menos. Muy bien. Vamos a avanzar. Y esto me interesa que aprendan bien. Entonces pueden tomarle captura de pantalla. La profilaxis. El semestre pasado realicé la siguiente pregunta. Usted está en su serum y tiene un paciente con antecedente de endocarditis infecciosa para procedimiento dental. El odontólogo lo manda con usted para que pueda valorar la profilaxis antibiótica. Paciente es alérgico a las penicilinas. Usted indica la siguiente medicación. Es un caso que puede pasar. Muchos pacientes que son portadores de prótesis regresan a provincias. Tengo yo una gran cantidad de pacientes pues, que son de Cusco y de otras zonas y no son de la misma ciudad, sino pues son de caseríos, de poblados. Entonces ellos regresan a su vivienda. ¿Y quién lo ve? ¿Quién evalúa a ese paciente? Pues se lo evalúa el médico serumista. Entonces pueden encontrarse en esas situaciones. Entonces, muy bien, primera recomendación, recomendaciones sobre la prevención de endocarditis. La profilaxis antibiótica se recomienda en qué elementos? Extracciones dentales, procedimientos de cirugía oral periapical y que requieren manipulación gingival. ¿Sabes qué cosa? Te voy a extraer un diente, te voy a coser, te voy a aplicar un punto hemostásico, muy bien, requiere. En el resto de elementos se puede considerar, como por ejemplo aquellos que se someten a un procedimiento invasivo, una ureterocistoscopía, una endoscopía, ya me olvidé el nombre cuando utilizaban el nasofibroscopio para ver la vía aérea.
una nasofibroscopía. Entonces, son elementos invasivos en los cuales se van a pasar por cavidades potencialmente contaminadas y tú puedes considerar con un nivel de indicación 2B dar profilaxis antibiótica. Muy bien, recordar que también estos pacientes no solo de profilaxis viven, sino se requieren medidas generales para prevención. ¿Sabes qué cosa? Adecuada higiene, evitar infecciones crónicas si es que el paciente tiene infecciones cutáneas, erisipelas, darle tratamiento adecuado, evitar otitis, etc. O sea, evitar focos infecciosos que puedan generar bacteriemia. ¿En quiénes voy a recomendar esta profilaxis? Porque ya dijimos que hay factores de riesgo de alto riesgo, de bajo riesgo y de moderado riesgo. Muy bien, recomendamos la profilaxis antibiótico en quién? En pacientes con válvulas protésicas. En pacientes que presenten cardiopatía cianótica no corregida. ¿Sabes qué cosa? Paciente tuvo una tetralogía de Fallot, nunca lo corrigieron de pequeño, tiene 20 años y lo estás viendo tú en tu puesto de salud. Bueno, ese paciente tiene que ir a antibiótico profilaxis ante procedimientos invasivos. Aquellos pacientes que tienen dispositivos de asistencia ventricular, también. Y ya con menor recomendación en pacientes, por ejemplo, que tienen reparaciones de válvulas transtricuspidia o mitral de manera percutánea. ¿Cómo voy a dar yo la profilaxis antibiótica? Muy bien. Por favor, tómenle captura de pantalla. Estas dos, voy a preguntar de ley una de estas dos. Muy bien. Pacientes sin alergia a la penicilina, amoxicilina, ampicilina, cefazolina o ceftriaxona. Para pacientes que son alérgicos a la penicilina, pueden utilizar cefalexina, acitromicina, doxiciclina, que son bien tolerados. Todos una hora máximo antes del procedimiento. ¿Qué recomendaciones generales le vas a dar? Por ejemplo, ¿sabes qué cosa? Viene una paciente con ventrículo único que vive en Huánuco, que es un caso real. Va al puesto de salud y dice, bueno, doctor, vengo para que me evalúe y me haga mis recomendaciones. Entonces, ¿qué le recomendarían ustedes? Muy bien, paciente debe mantener higiene adecuada cutánea, desinfección de heridas, no evitar la automedicación, evitar elementos que dañen la piel, piercing, tatuajes, expansiones, etcétera. Limitar el uso de procedimientos invasivos, ¿sabes qué cosa? Si el paciente no amerita ese catéter, no amerita esa endovenosa, evitar colocarlo. ¿Por qué? Porque el mejor catéter es el que no se pone. Eso decía mi maestro de UCI. Entonces, evitemos procedimientos innecesarios, sobre todo en estos pacientes. Mantener la adecuada higiene dental, por lo menos 2 veces al día, con materiales idóneos. No vaya el paciente a cepillarse con esos cepillos de fierro, va a terminar con toda la encía lastimada y en vez de mejorar la higiene y evitar focos infecciosos, va a terminar generando heridas abiertas, por lo cual donde van a entrar las bacterias por millones. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Terminamos justo a tiempo para que vayan a su siguiente clase. Uy, delegado está dormido. Delegado, ¿dónde está, delegado? Mañana te voy a ver, delegado, vas a ver. Delegado ya está en la otra clase, dice. Doctor, me salí de la clase porque tenemos clase de laboratorio de Ya patología. sabía, yo estaba diciendo, tal es en la otra clase, delegado. No me equivoqué. Me siento ofendido, delegado. Sí, doctor, disculpe, estamos con teoría, ahorita el laboratorio. No te preocupes, no te preocupes. ¿Hay dudas? Ya saben, como le dije, hablen ahora o callen para siempre. Esto es como el matrimonio. Si no te quejas antes, no te puedes quejar después. Por tu propio bien. Bueno, supongo que no. Entonces, delegado, un favor, no te olvides de enviarme las capturas de pantalla, porque yo cumplo mi palabra. De donde les dije que iban a venir las preguntas de la parte teórica, de ahí voy a tomar. Por favor. ¿Estás ahí, delegado?
Doctor, sí, ahí le mando un rato las capturas. Ya, listo, che, que al delegado lo están empujando para que hable. Ya, listo, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Oh. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer durante la natación. Chao, chicos, nos vemos. Tengo que ir a hacer RCP. Bye.